estudiaremos al Espíritu Santo y el don de palabra de sabiduría. Comencemos por ver la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 8. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra indica que se trata de un don hablado. Veamos la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Nuevo Testamento, sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender las palabras de Dios, así como su voluntad, como para aplicar con habilidad ese entendimiento a la vida. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu Santo, revelando de forma sobrenatural a la mente el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica, y se concentra en la convicción para aplicarla en la conducta práctica. Veamos el ejemplo de Esteban en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía buena reputación entre los creyentes. Él estaba lleno del espíritu y tenía sabiduría práctica. Él tenía un testimonio doble, sus palabras y sus obras. La palabra de Dios hace énfasis en que si tienes falta de sabiduría, la puedes pedir a Dios y Él te la dará sin reproche alguno. Estudiaremos las características del don de sabiduría a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Número 1, es pura, es decir, que es limpia en todos los sentidos. La palabra nos muestra que es como la plata que es refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Número 2, pacífica, es una palabra que te tiene que infundir tranquilidad y te hará estar en paz. 3, amable, es agradable, puede ser que sea una palabra de confirmación que estabas esperando de parte de Dios, así como una promesa. 4, benigna, lo que quiere decir que es propicio, adecuado o favorable. 5, está llena de misericordia. 6, llena de buenos frutos. Esto se refiere a que cuando tú recibas palabra de sabiduría, debe de ser por una persona que su corazón haya sido regenerado por el Espíritu Santo. 7, sin incertidumbre. Es decir, que la palabra que recibas te tiene que infundir confianza. No puede crear en ti inquietud. 8, sin hipocresía. No tiene que hablar verdad y no fingir una virtud u opinión que no tiene. Cuando tú ves que esta palabra que recibiste no cumple con estas características, es porque no es sabiduría dada por Dios y debes de tener cuidado. Leamos el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí vemos una descripción de la sabiduría del hombre. Como punto 1, es limitada a la tierra. Punto número 2, es caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Y punto número 3, es generada por las fuerzas de Satanás.
En segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es una descripción de un ministerio carnal, aquel que lleva a la gente a la esclavitud, no a la libertad. Los devora egoístamente. Sus líderes se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. Hiere a los santos en lugar de ayudarles a sanar sus heridas. Como cristianos debemos saber distinguir cuando un ministerio no manifiesta nada del Espíritu Santo, en lo cual, entre lo que es el don de discernimiento de espíritus, aquí entra, pero esto lo veremos en otro tema. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias.